¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas de redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y fanpage. Gracias por acompañarnos hoy. Como todos los martes, está con nosotros la licenciada Matilde Gómez. Vamos a tener, licenciada, a Ricardo Lombana compartiendo con nosotros en el día de hoy. Y también quiero comenzar el programa eh, transmitiendo, Ricardo, y buenos días, el comentario que hizo Rubén Blades el día sábado en horas de la noche, ahora que tengo a dos aspirantes a cargos de elección por la libre, no, a una por la libre postulación, el otro por un partido político, pero Rubén Blay ve a Ricardo Lombana como una figura independiente que pudiera aglutinar a nivel presidencial a los diferentes sectores de oposición. Vamos a escuchar a Rubén y luego entramos en el tema y también quiero que hablemos de lo que hizo ayer en la lotería Ricardo Lombana. Adelante, Roberto, con esta declaración de Blades. Hola amigos, este es Rubén Blaze, Rubén Blades, también como me llaman algunos. Eh, Voy a hacer unos comentarios hoy sobre la circunstancia política en Panamá. Lo hago porque siento que es necesario hacerlo. Yo tengo enemigos en Panamá que dicen, ese tipo nunca habla, nunca comenta, nunca dice nada. De Panamá no dijo nada de esto, no dijo nada de lo otro. Entonces tengo otros también que me dicen, no, ese tipo, ¿para qué habla si él no vive aquí? Es el asunto de siempre. Si criticas a los gringos, eres comunista. Y si criticas a los comunistas, eres agente de la CIA. Yo voy a hacer estos comentarios porque no veo a nadie en Panamá haciendo las preguntas estas. Y si alguien las está haciendo, por favor, entonces infórmenme y díganme, no, Rubén, mira, estás equivocado si se han hecho estas preguntas. Las elecciones de mayo del 2024. Falta exactamente un año, bueno, ya menos, porque esto lo escribí el 5. Falta exactamente un año para la celebración de las elecciones presidenciales y para diputados en Panamá. A 12 meses de tan importante fecha, todavía los grupos denominados y o considerados como independientes no se ponen de acuerdo para establecer una agenda común que les permita crear una clara posibilidad de éxito. El partido Otro Camino, el grupo Vamos y el grupo Moving parecen seguir cada uno por su cuenta y por lo que veo no han determinado un plan común de acción que favorezca el triunfo de los independientes en las urnas. Si actúan por separado, patrocinando o apoyando candidatos que se van a oponer entre sí, ese enfrentamiento va a dividir el voto independiente y va a favorecer a los candidatos de la corrupción. A un año de las elecciones presidenciales en Panamá del 2024, mis preguntas son simples. ¿Por qué razón Otro Camino, Vamos y Moving aún no se han puesto de acuerdo para crear un frente común independiente que galvanice y unifique a los electores independientes, a los electores indecisos y a los electores que son miembros de la partidocracia tradicional y están desencantados con ella? ¿Cuándo apoyarán públicamente Vamos y Moving la candidatura de Ricardo Lombana? Si la respuesta es bueno, no estamos seguros, entonces pregunto, ¿qué necesitan para darle el apoyo de manera decidida y pública? Si no apoyan a Lombana y a los candidatos de Otro Camino, ¿a quiénes apoyarán? ¿Por qué no crean una nómina común de candidatos y candidatas independientes y evitan así la división del voto de la fuerza independiente? No entienden Otro Camino, Vamos y Moving entre esos grupos independientes que mientras más se demoren en presentar ideas, propuestas y estrategias conjuntamente diseñadas, corren el riesgo de perder apoyo y producir más desencanto entre los electores independientes. Nadie en Panamá veo comentando públicamente sobre la actual y aparente separación entre las fuerzas independientes. Entonces, escribo estas líneas a un año de los comicios para expresar lo que me parece obvio, pero hasta el momento ha sido soslayado.
los independientes no están unificados, no están todos en la misma página ni consultando el mismo librito. Esa es una fórmula para el fracaso. No culpen a nadie luego si gana la corrupción representada por la partidocracia tradicional, que sí está organizada. Si los gobiernos de Panamá estuvieran tan organizados como el crimen organizado, el país está idea volando. O sea, no culpen a nadie luego si gana la corrupción, representada a través de la partidocracia tradicional, o por propuestas sin imaginación y sin emoción que buscan salvaguardar el status quo, dotándolo de más eficiencia quizás, pero manteniendo intacto el funcionamiento del fallido esquema administrativo del Estado clientelista. A los que insisten en decir o escribir que Rubén Blades no se define, les respondo, mi definición es esta: desmantelar al Estado clientelista, reestructurar el esquema administrativo, unificar a nivel nacional, territorial, la posibilidad de trabajo, salud y educación, incluyendo a todas las provincias en un plan nacional para el desarrollo. Los inventarios provinciales, la definición de las ventajas, fortalezas y debilidades de cada provincia, el financiamiento de ese plan, retirando fondos que son suministrados por el Canal de Panamá en vez de ponerlos en la cajita común esa donde mete la mano la corrupción. Dedicarle 100 millones de dólares por lo menos a cada provincia por 5 años, eso es $500 millones, y asegurarse que dentro de la estructura de un plan nacional de desarrollo poder elaborar los programas que necesita para poderse insertar dentro de un argumento económico a nivel nacional y también mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esas son algunas ideas. Mi definición también es la de no apoyar a ningún candidato o candidata que no acepte llevar a cabo estos objetivos, de desmantelar el Estado clientelista, de crear una nueva estructura administrativa para el país, eliminar subsidios y en vez de subsidios brindar soluciones permanentes. Yo no voy a apoyar a nadie, a ningún candidato o candidata que no explique a los votantes cómo se pueden llevar a cabo esta reforma, porque yo creo que en ese enfrentamiento es que reside la solución para los problemas de nuestro país. Otra vez, cierro diciendo lo mismo, preguntando lo mismo: ¿qué están esperando los independientes para actuar como manos y no como dedos? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Rubén Blades, su punto de vista, sus expresiones. Yo siempre he dicho, frente a los argumentos de que ¿por qué habla si no está en Panamá? Rubén tiene todo el derecho de expresar sus posiciones como los tengo yo. Esa es mi manera de pensar, como los tiene Ana Matilde, como los tiene Ricardo Lombana y como los tiene todo. Es panameño, no ha cambiado su nacionalidad como lo han hecho otros y siempre está pendiente de los temas nacionales, haciendo recomendaciones, críticas, sugerencias y aportes. Y eso para mí tiene un valor. Y le entregó 5 años de su carrera, que la puso en pausa, al servicio público en un momento determinado en la administración de Martín Torrijos. Y decía hoy Ricardo y Ana Matilde una glosa de la prensa como que daba a entender que Rubén en este planteamiento estaba diciendo que se iba con Martín. Yo no leo eso por ningún lado en lo que está planteando. Esa no es mi lectura, al menos que yo esté viendo otra cosa. Ricardo Lombana, bienvenido. ¿Qué piensa usted de lo expresado precisamente por Rubén Blades, donde dice que todavía los independientes no se ponen de acuerdo, que si Movín Otro Camino y Vamos no se unifican, va a ganar la corrupción? Habla de también evitar el enfrentamiento entre ustedes, ya que favorecería precisamente a la corrupción y a los corruptos. Pregunto yo, ¿no hay puntos en común entre ustedes? Bienvenido. Buenos días, Ana Matilde, buenos días, Álvaro, y buenos días a toda la audiencia que escucha. Me gustaría dividir la respuesta en varios pedazos, tratando de ser lo más breve posible. En primer lugar, siempre tomo de manera muy positiva los comentarios de Rubén Blades. En esta ocasión coincido al 100% con lo que plantea.
esa expresión de la necesidad de unificar a un bloque independiente basado en un paquete de propuestas concretas para cambiar el status quo es parte del planteamiento que nosotros le hemos estado haciendo a la Permíteme, coalición. permíteme un segundo, entendí mal en la glosa. Dice, lo único claro de todo esto es que Blay parece no estar en el grupo de seguidores del Team Martín. Yo del no lo había visto. No estar en el grupo de seguidores del Team Martín. Ahora sí, adelante. A veces por un no de más o un sí de más ha habido guerras mundiales. Claro. Miren, ese planteamiento con el que yo estoy 100% de acuerdo, nosotros también lo hemos estado expresando, tanto públicamente. Yo creo que la población entera me ha escuchado desde hace ya por lo menos año y medio, 2 años, hablar de la necesidad de unificar al bloque independiente de cara a las elecciones del 2024. Es decir, que hasta allí 100% de acuerdo. Este planteamiento que nosotros hemos hecho de manera pública, lo hemos hecho también de manera privada. Aquí ha habido reuniones que nosotros hemos tenido desde tempranito en el recorrido, es decir, semanas posteriores a la elección del 2019. Ya estábamos sentados con distintos actores manifestándoles que cualquiera fuera el camino que fuera a tomar cada uno, teníamos que ponernos de acuerdo en un plan de acción de cara al 2024 para no dividir el voto independiente, que cuando lo sumas, el voto del 2019 me refiero, se aproxima al 25-26% del voto popular, voto que podría ser incluso mayor en la elección del 2024. Ese planteamiento que hace Rubén es un planteamiento que nosotros hemos hecho públicamente y ha habido incluso reuniones que han procurado sentarnos en la mesa los mismos grupos y hemos estado hablando de propuestas. En reuniones privadas, y esto lo puedo decir porque no es un secreto y los grupos que voy a mencionar pues así lo pueden validar y lo han validado públicamente. Nosotros nos hemos sentado con la coalición Vamos, nos hemos sentado con otros candidatos independientes y candidatos de libre postulación y a ellos les hemos planteado desde hace bastante tiempo, Álvaro, la necesidad de unificar un bloque. Hecho para poder unificarlo. Uno, hemos puesto la plataforma del partido Movimiento Otro Camino al servicio de estas candidaturas independientes. Es decir, hemos estado dispuestos a postular a muchos de estos candidatos que están recogiendo firmas, que la ley nos permite, además de ser candidatos de libre postulación, la ley nos permite postularlos por el Movimiento Otro Camino. Eso está sobre la mesa, ha estado sobre la mesa. Además de eso, ha estado sobre la mesa la elaboración de un plan de acción conjunto, lo que menciona Rubén, el desmantelamiento del Estado clientelista. Temas como la actualización y modernización de la ley de carrera administrativa para crear no solo un servicio público robusto que le dé estabilidad al funcionario, que le dé un sistema de evaluaciones, escalafones y méritos, que no le exija la inscripción en un partido político a nadie para poder ser parte del servicio público, acompañado de una institución académica, profesional, que forme y actualice al servidor público para que precisamente el recurso humano ligado al Estado sea profesional, tenga estabilidad y pueda brindar mejores servicios al ciudadano y mejores servicios al inversionista y al empresario. Y eso acompañado además con una digitalización y desburocratización de procesos y tanto al gobierno de Israel como al gobierno de Singapur, que son dos de los líderes en modernización y digitalización estatal, que es muy importante para procesos de desburocratización y muy importante para nosotros en el desmantelamiento del Estado clientelista. Pero para desmantelar el Estado clientelista también se requiere una nueva constitución, se requieren normas que desde arriba prohíban, por ejemplo, a los diputados el manejo de fondos públicos. Se corren muchos de los esquemas de clientelismo, que hay que desmantelar, entre muchas otras cosas o propuestas específicas que están sobre la mesa
en términos de caja de seguro social, en términos de generación de empleo, en términos de lucha contra la impunidad, contra la corrupción y demás. Pero nada de esto se puede lograr si no se coloca en los cargos a personas idóneas para hacer su trabajo. Y pongo el ejemplo de la licenciada Ana Matilde Gómez, que fue designada como Procuradora General de la Nación, actuó independientemente como Procuradora General de la Nación, conduciendo investigaciones, como debe hacer un funcionario, pero luego, cuando un grupo político, o como le queramos llamar, porque tal vez no es ni grupo político, sino el grupo criminal, no estuvo de acuerdo con esa actitud, hizo todo tipo de tramoyas para removerla. Entonces se requiere de un presidente de la República y un órgano ejecutivo que comprenda que el Procurador General de la Nación, veamos lo que está pasando en Colombia, no responde al presidente de la República, ni a los intereses ni políticos ni económicos del presidente, sino responde a la ley y a la Constitución Nacional. Ese es un ejemplo, porque hoy por hoy el clientelismo, a pesar de que no se hagan reformas estructurales, se pudiera combatir si tuviéramos un fiscal electoral, por ejemplo, que no responda al partido de gobierno. ¿Hay Porque fiscal podía... electoral en Panamá? ¿Hay fiscal electoral actualmente? Bueno, hay una persona que pertenece al PRD y que viene de las entrañas del partido y evidentemente no va a cumplir con su rol. Pero no es solo un mal del PRD, porque desde hace bastantes años no tenemos figuras independientes en la Fiscalía Electoral, ni figuras independientes en la Contraloría General de la República que realmente hagan el trabajo. Allí está la posibilidad de detener en gran medida el clientelismo, porque toda esta utilización de recursos del Estado para obtener favor político o apoyo político es ilegal. Es ilegal pedirle a alguien que se inscriba en un partido para poder dar una beca en el IFARO. Es ilegal pedirle a alguien que se inscriba en un partido para que le den una plaza en el gobierno. Y todas las otras situaciones de secuestro que tenemos del Estado clientelista, donde se premia más el favor político que el esfuerzo del ciudadano. Entonces sí está sobre la mesa, Álvaro, sí hemos hecho planteamientos a los grupos independientes para lograr los acuerdos, la posibilidad de que tengamos un solo bloque de candidaturas unificadas está sobre la mesa, y todavía tenemos tiempo para poder ponernos de acuerdo en todas las candidaturas, porque sería realmente lamentable que se divida el voto en el 2024. Y hablo de... Existen, tanto de presidente hacia abajo, muchas circunscripciones, tanto circuitos electorales como gobiernos locales, representantes de corregimiento, en los cuales si el movimiento Otro Camino presenta un candidato y además hay un candidato de la coalición Vamos, o además hay un candidato de Móvil, o además hay un candidato que no está en ninguna de estas organizaciones y es un candidato valioso, al final se va a repartir el voto entre esos candidatos y seguirán ganando los mismos. Entonces, yo pienso que sobre quienes hemos llevado la bandera independiente, y cuando hablo de independiente no estoy hablando solo de los no inscritos en partido, porque la independencia va mucho más allá de eso, sino de todos los panameños que queremos transformar el status quo, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Y la responsabilidad para ejecutarla y cumplirla nos queda un año solamente, o menos de un año, porque tenemos que conversar, ponernos de acuerdo rápido y presentarle al país una propuesta unificada. Eso es lo que por ahora puedo decir. Y la acción que tomamos en la lotería, que más adelante la podremos comentar, va precisamente dirigida a atacar esquemas clientelistas que operan desde una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. 361 días, para ser exacto. Ana Matilde Gómez. Sí, muy buenos días, Ricardo, Álvaro, nuevamente, y a los oyentes. Bueno, interesante. Vamos a partir del planteamiento que le escucho a Rubén Blades, que yo lo escuché cuando el fin de semana se difundió, y ahora le presté también nuevamente atención. Y yo observo que en el planteamiento de él hay dos líneas o dos vertientes, y hay un error conceptual o normativo, y el planteamiento tiene también una confusión para los efectos prácticos. Desde el punto de vista normativo, en Panamá hay dos opciones de participación política. O usted usa la herramienta o el vehículo, la vía de la libre postulación, o usted se candidatiza a través del mecanismo de un partido político. Son las únicas dos vías. No hay otra forma de poder aspirar a ser electo. Ahora bien, en Panamá
ese mecanismo no implica, el de la libre postulación, independencia desde el punto de vista de que si la persona es independiente de criterios, si la persona tiene, o no se sabe ni siquiera a veces en qué cree o en qué no cree. Es un mecanismo de participación. Por lo tanto, cuando se usa la herramienta de libre postulación, no hay norma en Panamá que impida lo que hemos visto, venimos viendo hace rato y que ahora lo vemos con mayor evidencia, la infiltración o la colocación de personas que no necesariamente utilizan la herramienta o el vehículo de la libre postulación por no compartir la visión de los grupos políticos organizados en partidos, sino simplemente personas que salieron de las filas de los partidos y utilizan la herramienta porque dentro de sus partidos no llevan posibilidades o porque querían cooptar un espacio para que una persona que no milita en ningún partido pueda participar. Entonces, esa confusión impide verlo como un todo. ¿Cuál es el error conceptual? Es que las personas que utilizamos la vía de la libre postulación, en el caso mío, por ejemplo, yo no he estado nunca inscrita en un partido, pero mi pensamiento político es de conocimiento público, no solamente porque lo he tenido que definir en la plataforma del Tribunal Electoral para ofrecerme electoralmente, sino también porque yo he hecho planteamientos públicos desde hace muchos años en este país, además de haber presentado un plan de gobierno también al país. Entonces, mi pensamiento está transparentado. La pregunta es, ¿todo el que milita en un partido político coincide con los estatutos y con la visión y la misión de ese partido cuando se constituyó? La respuesta es no. Y usted le pregunta, usted busca en la libre postulación, ¿todos son realmente independientes de criterio? ¿Todos tienen un planteamiento público conocido? No, no sabemos si aunque estén usando la vía de la libre postulación, son adeptos o son afines a el pensamiento y el planteamiento de partidos políticos ya organizados. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque entonces viene la gran pregunta para Rubén Blades y para Ricardo Lombana. ¿A qué se refieren cuando dicen o qué significa unificar el voto independiente en un solo bloque? Eso es una pretensión que es falaz, porque no hay tal cosa, eso no puede existir porque precisamente por eso son independientes los que lo somos, en el sentido de que, a ver, Ricardo Lombana, ¿qué piensa? Que va a llegar al poder, si llegara al poder, con una asamblea, si lleva un bloque de gente que nunca le va a hacer oposición, que lo que plantea su partido hay que aprobarlo todo, o te gustaría, o tú entiendes que la democracia se nutre mucho más si una persona independiente como yo, que no está inscrita en tu partido, te puede señalar lo que piensa de una propuesta tuya. ¿No se nutre más la democracia si hay el debate de las ideas? Entonces, ¿qué es eso? O sea, explíquenme qué es eso de unificar como un bloque, porque eso dejaría por fuera un montón de gente. Es decir, si solamente va a ser, o sea, el partido, otro camino, aunque ofrezca la plataforma, no nos puede aglutinar a todos. Así que van a tener que hacer, como quien dice, una listita de este me gusta, este no me gusta, este sí lo apoyo. Y si no, entonces las personas no tienen otra opción que irse por otro camino para votar. Eso no me parece. Entonces ese planteamiento no le logro comprender desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista conceptual, ¿qué es lo que nos plantea? Si también hay candidatos por los que la gente puede optar y Movin, que no es que tiene candidatos, sino que ayuda financieramente a candidatos. En el caso mío me han ayudado con los teléfonos, en el plan él me llamó, que necesitábamos. Perfecto, esas cosas uno las acepta. ¿Por qué? Porque son gente organizada, que no son maleantes, no son delincuentes, no es crimen organizado, son profesionales en este país que quieren lo mejor para el país también. Bueno, perfecto, las ayudas económicas bienvenidas sean después que la gente sea transparente y diga quiénes son sus donantes. Entonces yo te pregunto, le pregunto a Rubén Blades, ¿a qué se refieren con ese bloque? Porque eso es prácticamente imposible. Lombana. Micrófono, Ricardo. Bueno, en mi caso, obviamente respondo por mí, no por Rubén Blades. Rubén Blades tendrá que responder la pregunta que le hace Ana Matilde Gómez. Y me gustaría
primero empezar con una frase muy simple y después desarrollar. El país está en riesgo de narcopolítica, de crimen organizado, de clientelismo, corrupción y muchas cosas que usted y yo conocemos. Estamos en una coyuntura, cuidado, que es más peligrosa que la del No, 89. yo estoy muy clara, si no yo estaría descansando en mi casa. Yo estoy en esto porque entiendo perfectamente por los cargos que he ocupado, por la trayectoria que tengo, yo entiendo la encrucijada en que está el país. Mi pregunta es desde el punto de vista práctico, ¿cómo se hace ese bloque para no dejar por fuera gente buena, que entonces no podrá participar? O que habrá hecho el esfuerzo de recoger firmas por gusto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Lo primero que quería decir es que ante un escenario de un país en riesgo, lo primero que hay que poner en la mesa son las voluntades para poder lograr ponernos de acuerdo. Yo prefiero 1000 veces, porque soy un demócrata, a un diputado que me señale como presidente de la República y me fiscalice lo que estoy haciendo mal cuando se hace mal y que no apruebe proyectos, ni mociones, ni ningún tipo de decisión que consideren que no es positiva para los intereses de la nación y los intereses de la población. Interpreta usted muy mal que el hecho de querer unificar el bloque independiente significa el deseo de tener una asamblea que pase y apruebe todo lo que uno quiera. Yo sería el primero en oponerme a eso. Lo que no queremos, Ana Matilde, es una asamblea con maleantes. Entonces, todas las personas honestas, decentes que están ahora mismo en política, entre ellos los candidatos de libre postulación, entre ellos usted, ya solo por estar en esa línea, tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de sentarnos a buscar esa forma. ¿Por qué? Porque si no le abrimos el espacio a los otros. Yo comprendo igual que usted, yo también he estudiado la Constitución, conozco las leyes del país y conozco que existen 2 mecanismos de participación y que todo el que decide hacerlo por la libre postulación tiene el legítimo derecho de así escoger su forma de participación, como el que lo hace por partido. Pero resulta que para efectos prácticos, como usted bien hace la pregunta, si tenemos varios candidatos que proponen en su visión política, en su propuesta, en su forma de gestionar para la nación, propuestas muy similares, con una línea de pensamiento muy similar, y además son personas que han demostrado decencia en su actuar, van a apelar al mismo electorado y el voto se va a dividir. Entonces van a ganar los maleantes. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si Bueno, para déjeme, voy a responderle. Yo la he invitado a usted en reiteradas ocasiones que nos sentemos precisamente a hablar de cómo y precisamente a definir cuáles son esas propuestas, esa visión política, esa visión ideológica para hacer un frente común y no dividir el voto y que eso no implique porque pareciera que la invitación quedó en el aire. No, es que hiciste ahí un señalamiento que yo creo que vale la pena contestarlo inmediatamente. Y nos sentamos y yo te pregunté 3 cosas. ¿Cómo vas a desmantelar el sistema clientelar? No me lo supiste decir. ¿Qué quieres hacer con la caja del Seguro Social? Me dijiste que estabas escuchando todavía. Y te hablé sobre tu financiamiento. Eso sí nos hemos sentado. Nos sentamos y esas fueron mis preguntas. Porque aquí el tema es el cómo. Porque se puede decir mucha cosa, pero hay que aterrizar en el cómo para ver si hay coincidencias. Eso es lo importante, porque desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista de criterio político, desde el punto de vista de visión país, puede ser que queremos lo mismo, pero también es importante el camino para lograrlo. Eso nada más es lo que quería dejar claro frente a lo. Por supuesto, en su momento, cuando tuvimos esas conversaciones sobre la caja de seguro social, por ser un tema tan complejo, en ese momento estábamos en una gira de consultar a todos los sectores, tenemos una propuesta construida y el equipo de trabajo para resolver el problema del IBM, y ya hemos estado en los medios, Ana Matilde, reiteradamente hablando de nuestra propuesta, tanto para desmantelar el Estado clientelista como para transformar la caja de seguro social, e incluso te ofrecí mostrarte en su momento la lista de los financiadores del movimiento.
aquí hay una falta de voluntad, porque se malinterpreta, Ana Matilde, que yo lo que estoy pidiendo, o el movimiento Otro Camino está pidiendo, que todo el mundo lo haga a través de Otro Camino. Yo no sé de dónde saca usted esa conclusión. Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa es que nos pongamos de acuerdo. Si van a correr por la libre postulación y van a ser postulados por Otro Camino, ese es un mecanismo. Si van a sumarse a Otro Camino por la vía de inscribirse en Otro Camino, ese es otro mecanismo. O sea, existen distintas formas de hacerlo sin que implique que todos lo hagan a través de Otro Camino. Ese no es... Pero ¿cuáles serían esos otros mecanismos? Es que no lo quedan, estamos no quedan... perdiendo. Tenemos una propuesta que la hemos venido trabajando desde hace un año y la estamos compartiendo con el país. Hemos ido construyendo un equipo de trabajo. Estamos frente a una coyuntura histórica, como bien lo dice Álvaro, y en esa conversación, Ana Matilde, cuando yo te mencioné que estábamos construyendo lo de la Caja de Seguro Social, te invité. Si tienes dudas, ven y ayúdanos a construir conjuntamente, porque me parece muy cómodo, Ana Matilde, sentarse a ver, quedarse esperando, en vez de aceptar la invitación de sentarte a construir, porque si tú tienes dudas... No, no es cómodo, no es cómodo. Lo que pasa es que la mesa está servida. Claro. Ideológicamente tú y yo somos diferentes y te voy a decir de una vez por qué, que te lo he dicho en otras oportunidades. Y no, yo creo que no la somos Caja de diferentes. Seguro Social sí son diferentes, porque yo creo en un sistema solidario. Pero yo sí, pero entonces acerquémonos. Yo no creo en las cuentas individuales. Yo no creo en las cuentas individuales. Yo creo en el sistema solidario y en poder salvarlo. Entonces, eso fue lo que yo te dije ese día. Entonces, ¿qué podría hacer yo en un lugar donde tú me dices que apenas se están sentando y están escuchando? No, si yo tengo muy clara mi postura y mi postura fue abierta al país respecto a la Caja del Seguro Social, estuvo en un plan de gobierno. Entonces, para volver al punto por el que estamos debatiendo en este momento, ¿cuál es el mecanismo? Porque es que lo que yo entiendo, si no hay dos vías de participación, si Otro Camino tiene un candidato para el circuito mío, por ejemplo. Eso es lo que quería. Pongamos un ejemplo concreto de un circuito. Vamos a poner un ejemplo. El 8-3. El 8-3 es el circuito que comprende los corregimientos. Vamos tiene candidatos. Ana Matilde es candidata y no es de Vamos. Pueblo Nuevo y Ancón. Y aquí Vamos tiene un candidato, tiene una lista de candidatos, porque tiene una lista. Tendrá la suya en Otro Camino va a ser su postulación del candidato. Yo estoy inscrita por la libre postulación recogiendo. Usted y otros que no son de Vamos. Y hay otro montón más. ¿Cómo se hace para unificar ese voto? Alguien se tiene que quedar por fuera. O sea, alguien en su legítima aspiración de querer ser un ciudadano que participa, que no comulga con los estatutos o con la forma de partidista de eso de la jerarquía y de que después entonces resulta que la línea del partido y te aplican la revocatoria y que tú tienes que hacer lo que te dice el partido. Bueno, si existimos personas que no creemos en eso, sino en el libre pensamiento, entonces, ¿cómo podemos participar? O sea, ¿cómo sería ese mecanismo? Es lo que yo pregunto. Los mecanismos existen, los hemos planteado. Desde el día 1, desde que tuvimos nuestras conversaciones, aunque ese no es el tema central, se ha planteado claramente, Ana Matilde, la posibilidad de que construyéramos juntos el proyecto desde cero y nos pusiéramos de acuerdo en esas diferencias ideológicas. Porque desde el día que comentamos, yo te dije, yo no creo que pensemos distinto, pero si tú consideras que pensamos distinto, sentémonos desde ahora a acercar esa postura, porque yo tampoco creo en las cuentas individuales. Yo también tengo el mismo planteamiento y lo he estado expresando en cuanto medio y en cuanto foro puede haber, y va a estar en nuestra propuesta de gobierno que vamos a presentarle al país. Deme la fórmula del 8-3, por ejemplo. ¿Cuál sería? Pero tiene que quedar claro que hemos expresado extensamente a lo largo y ancho del territorio nacional cómo vamos a desmantelar el Estado clientelista, cuál es nuestra postura sobre la Caja de Seguro Social, e incluso si existieran diferencias ideológicas, que no creo que existan, hasta eso se puede acercar cuando un país está en riesgo y lo que está en juego es el futuro de la nación. Pararse y decir que como no pensamos o no crees que piensas ideológicamente igual, entonces que ganen los corruptos, no me parece. Eso no es lo que yo he dicho aquí. Eso no es lo que es mi interpretación. Eso es reduccionista.
Eso es reduccionista. Lo que yo he dicho es dime cómo se hace. Si yo quiero participar y tú tienes un candidato, vamos, tiene otro candidato, ¿cómo hacemos entonces? 8-3, Bueno, ponga el ejemplo. hace 2 años. Pongamos el ejemplo, Ricardo, pongamos el ejemplo. Hace 2 años. ¿Pero qué 2 años? Vamos a hablar hoy. Hoy aquí te estoy hablando. ¿Cómo hacemos? Porque es muy cómodo. Pero ¿cuál es el cómodo? Antes de hacer el partido. Pero yo no quiero estar inscrita en ningún partido, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero es importante que se sepa que antes de hacer el partido te invité a que lo formáramos. Me invitaste a que fuera parte del partido. Yo no quiero ser parte de un partido. Antes de que después de que hicimos el partido, si te interesaba una candidatura, te pedí que me lo manifestaras para poder trabajar. Quiero ser postulada por un partido. Y ahora que ya eres candidata o aspirante precandidata de libre postulación y hay otros aspirantes, yo pienso que tenemos que sentarnos en la mesa, ver la lista de los aspirantes y si tenemos la voluntad, ponernos de acuerdo en el mecanismo, porque hay mecanismos, por ejemplo, con la coalición Vamos que hemos hablado, que si tenemos coincidencia en lo que queremos hacer con el país, que hay gran coincidencia en este momento, no 100%, pero gran coincidencia, bueno, entonces ahora veamos los listados de candidatos. Y en los circuitos plurinominales, ¿qué estamos evaluando? Bueno, cuáles son candidatos que ya, teniendo en cuenta que pensamos o tenemos un área común bastante alta de pensamiento, de propuesta, de ideología y de visión, bueno, entonces veamos qué candidatos son más potables, qué candidatos tienen más opciones de ganar la elección y en función de eso, de poner intereses. Nosotros ya le hemos dicho, por ejemplo, a la coalición Vamos, del listado de candidatos que ellos tienen, que nosotros estamos dispuestos a postular un alto número de esos candidatos en lugar de candidatos a otro camino, como estaríamos dispuestos a hacerlo con otros candidatos de libre postulación que tengan la voluntad de sentarse y que no pongan una supuesta diferencia ideológica como la distancia para no hacerlo o la excusa para no hacerlo. No, pero es que no es la mesa está servida, Ana Matilde, para sí, que nos pongamos de acuerdo. Esa parte de que la mesa está servida de cara al riesgo que corre. Yo creo que mecanismos existen y te lo menciono. Número uno, que es el que legítimamente tú y otros no quieren. Pero Lombana, ¿en qué nos vamos a basar? En las encuestas que tú y yo sabemos que las amañan y que las disfrazan y que tendrían que hacer ustedes un estudio ¿cómo se hace? Tú sabes perfectamente que las encuestas las manipulan. Entonces, ¿cómo vamos a sentar a una persona y le vamos a decir, vea, mijito, usted se pasó un año entero buscando firmas, usted tiene una visión, tiene unas propuestas, usted fue de casa en casa, buscó la firma, pero hágase a un lado porque aquí hay otro candidato que tiene más posibilidades? Pero ¿cómo? ¿En base a qué van a determinar esas posibilidades? El electorado no se puede gobernar. El electorado tiene esa libertad y parte de la democracia es la opción. Yo entiendo perfectamente que si son, hombre, 3 candidatos buenos, en teoría, en lugar de dividir el voto independiente, se puede arrastrar el voto decente de los partidos incluso para esos candidatos. Claro. Totalmente de acuerdo. Mira la coincidencia en este punto con el 89 y viene a mi mente Ricardo Arias Calderón, por ejemplo. Miren, yo en esto último que acaba de decir Ana Matilde, estoy 100% de acuerdo. Se desconectó el internet como por 30 segundos y tal vez no escuché la primera parte, pero lo último que escuché, o sea, si existen 3 aspirantes, por ponerle el mismo número que Ana Matilde utiliza, y los 3 aspirantes son potables, tienen buenas posibilidades, son decentes, tienen la posibilidad todos de arrastrar no solo... Yo diría no solo el voto independiente, es el voto decente, tanto de independientes como de gente de partidos, porque como bien lo dice Ana Matilde, y en eso coincido, o sea, la independencia de por sí no te da la decencia en la política ni la ética en la política. La ética la tiene la persona que practica la política. Claro, y también el conocimiento, porque el país no está para ensayos. La encrucijada que ustedes plantean y que yo coincido, y que todo el que tiene un mínimo de razonamiento puede ver en lo que está el país, casi al punto del no retorno, demanda también experiencia y conocimiento para poder abordar esos problemas profundos y de raíz. Y demanda desprendimiento de algunas personas que tienen que entender, porque yo no conozco políticos que digan que van a perder. Y Álvaro,
Álvaro, tienen que entender que en este momento yo soy un obstáculo y que tengo que, si queremos cambiar el país. Cuando se cayó el internet, estaba, y lo hago muy breve, hablando de las alternativas. Vamos a suponer que estamos en ese escenario, ¿no? En el que nos hemos sentado y tenemos coincidencia en gran parte de nuestra visión política y estamos sentados con la voluntad de ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los mecanismos? Existen diversos mecanismos. Para empezar, la ley permite las dos formas de participación política que Ana Matilde definió, por la libre o por partido. Eso es importante. Desde que se activó aquí eso es importante. Una vez tú decides por qué vía participar, o por otro camino, en el caso del Movimiento Otro Camino, que es un partido por la libre postulación, tú estás en tu ejercicio legítimo de la libertad y de tu derecho. Los partidos, por ley, pueden postular a cargo de elección popular a candidatos de libre postulación. Es decir, ahí está el primer mecanismo. Cualquier candidato que haya logrado el número de firmas que se requiere y haya quedado entre los 3 con más firmas, luego del 30 o 31 de julio, además de ser candidato independiente, puede ser postulado por un partido político, en este caso el Movimiento Otro Camino. Ese es un mecanismo que nosotros, como Movimiento Otro Camino, reservemos esos espacios donde vemos que hay candidatos de libre postulación muy potables, con ética política, que quieren lo mejor para el país y con coincidencia de visión. Guardemos ese espacio para que cuando ese candidato resulte postulado como independiente, además sea postulado por el Movimiento Otro Camino. Pero para poder hacer eso, necesitamos saber del interés que tiene ese candidato de libre postulación por ser postulado además por el Movimiento Otro Camino y aparecer en las dos papeletas, Independiente y Otro Camino, y además de eso, unificar y no dividir el voto. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo, ¿cuál es? El mecanismo de que ¿qué pasa si tienes un candidato en un circuito uninominal, por ejemplo, o para la alcaldía, un candidato que reúne todas estas cualidades? Vamos a suponer que se reúnen la coincidencia de postura, visión y demás, pero ambos son candidatos buenísimos, ambos representan buena ética, buena intención, son ciudadanos decentes. En ese caso, uno de los dos va a tener que deponer su interés en favor del otro. Y tendrán esos dos candidatos, no porque Lombana o Ana Matilde o otro lo bajó o lo subió, no. Tendrán esos dos candidatos que sentarse y presentarnos una fórmula, ¿no? Espera, paréntesis, aquí vamos para desgranar un poquito esta alternativa. Como dice Álvaro, no hay candidato. Cuando uno hace este esfuerzo y tú te la pasas un año buscando firmas y de aquí y logras estar, en ese momento tú no estás pensando en que vas a perder, tú quieres ganar. O sea, tú sientes que tienes algo que aportar, que puedes dar. Esto no es solamente un tema de romántico o de retórica o de decir, bueno, yo depongo los intereses. Pues, o sea, ¿cómo legítimamente alguien que siente que tiene algo que aportar se queda por fuera simplemente por qué le vamos a mostrar? O sea, ¿cómo le decimos, a ver, Lombana, Ana Matilde, usted se va a bajar en favor de ella o ella se va a bajar en favor suyo? Sí, ¿en base a qué? A esta encuesta. Y tú y yo sabemos que esa encuesta está manipulada. ¿Cómo hacemos, Lombana? O sea, lo que yo digo es... ¿Y si la encuesta la hacen ustedes mismos? Ana Matilde, se nos van a agarrar la de... Ustedes saben ¿sabes cómo se hace? De la misma manera en que existen cientos de aspirantes de Otro Camino y todos ellos, así como muchos han buscado firmas independientes, ahora voltea la tortilla y ponte por un momento en los zapatos de todos los aspirantes legítimos que tiene el Movimiento Otro Camino, que tienen un año y medio construyendo una aspiración, caminando, buscando adherentes para el partido, promoviendo su postura. Todos ellos saben y conocen, porque se les ha comunicado desde el día 1, que queremos unificar el bloque independiente o a los ciudadanos decentes de este país que estamos en política. Y si ese entonces, político... así como sería injusto, tú consideras que sería injusto decirle al que ha tomado sol, agua, luz y demás buscando firmas, también yo podría decir que es injusto para este aspirante, pero ¿qué claro, está primero? El país claro, está primero, pero, y ahí es donde viene la parte de poner intereses. Eso no es romanticismo, porque se venció a una dictadura en el 89 deponiendo intereses.
Esto no se trata de romanticismo, Claro. Ana Matilde. Se Ricardo trata Arias Calderón no de fue que haya presidente de la voluntad República de precisamente realmente porque empezó unificar primero al en el país país. Es más, en un estoy solo tan proyecto consciente político. de lo importante que es de poner que ni siquiera aspiré a la presidencia en esta vuelta. Tienes todo el camino libre. Bueno, el punto mío es, esa persona que forma parte del partido, lo que quiere es robustecer el partido, la oferta del partido, entiende la importancia de que el partido se consolide. Esa persona va a rechazar a personas como yo, que son de libre pensamiento, que cuestionan a su líder, ¿me explico? Eso no es así. Eso no es así. Eso habría que Eso verlo. no es así. Porque una cosa puede ser que tú y yo coincidamos, pero el grupo que te acompaña, que cada vez que sale en televisión habla de las cuentas individuales, en el tema del seguro social, por ejemplo, imagínate, yo ahí qué puedo opinar, qué puedo aportar. Lo que yo diga me van a dar pelonera. Entonces, obviamente, yo necesito una curul donde yo me pueda expresar libremente. Ana Matilde, eso no es así. En la junta directiva del Otro Camino hay personas declaradas como personas socialistas y de línea política o ideológica de izquierda, que tienen planteamientos completamente opuestos a otros miembros del partido. Y está en esa discusión ideológica y política la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La diferencia ideológica adentro de Otro Camino o fuera de Otro Camino, de los ciudadanos decentes que estamos en política, no puede ser ni el obstáculo ni la excusa para que no nos pongamos de acuerdo de cara al país. Ricardo, yo creo que una es pregunta importante que sepa que Ana Matilde y Ricardo, antes que me atragante en todo esto, en todo este escenario, y breve porque el tiempo ya se me está acabando, ¿dónde queda? No, mire, no voy a hablar de los partidos, de la ¿dónde queda Rómulo Rux, José Blandón, Martín Torrijos y José Alberto Álvarez, que también están tratando de conformar una alianza? ¿Hay posibilidades de que suceda algo histórico en Panamá y todos puedan ir en una gran alianza en contra de la corrupción? Antes que Lombana conteste eso, Álvaro, nada más para cerrar esto, porque el tiempo se va a acabar y se va a terminar el programa, decirle a Lombana que yo estoy dispuesta a sentarme a conversar con cualquiera que traiga su plan de gobierno, sus propuestas en blanco y negro, para poder hablar sobre propuestas y no sobre personas, y de si el ego de uno es más grande que el del otro, si yo depongo o después del esfuerzo yo me retiro o no me retiro. Yo lo que quiero ver son las propuestas, porque realmente ahí es donde uno va a poder decir, yo puedo apoyar esto, yo me sumo a esto, o yo no puedo seguirte porque yo estoy totalmente en contra de esto. Contésteme un minuto, Ricardo, esa pregunta que hice yo y lo que dice Ana Matilde. Le reitero la invitación ahora públicamente a Ana Matilde Gómez la otra semana, si así lo decide, a una reunión con los cabezas de cada área temática que prepara nuestro plan de gobierno, para que usted escuche todo lo que hasta ahora hemos avanzado y no solo escuche, sino que pueda traer su visión política e ideológica, como se lo he propuesto antes, para seguir complementando el plan país que tenemos que presentarle al electorado en el 2024. Si esa invitación usted la acepta, con mucho gusto la podemos coordinar y ahí conocerá todos los detalles que necesita conocer. Entiendo que para poder tomar una decisión. Eso en función de lo que dijo la licenciada Ana Matilde. Y en función de los otros actores políticos, yo creo que ahí sí el enfoque es un poco distinto, porque hasta ahora, yo no he visto en los actores políticos que usted menciona una determinación, ni una visión, ni unas acciones cónsonas con el desmantelamiento del Estado clientelista, la reforma profunda que hay que hacer en el esquema constitucional del país, el combate frontal a la corrupción, la ruptura de situaciones de monopolios o oligopolios. ¿Pero usted ha conversado con ellos, con los cuatro? Los mercados. No, hasta ahora nosotros no hemos conversado con los partidos tradicionales o con miembros de los partidos políticos tradicionales. Eso no se ha dado, y la razón por la que no se ha dado es porque nosotros hemos puesto sobre la mesa que en la medida en que la conversación sea sobre cómo vamos a transformar el sistema político del cual hemos estado hablando Ana Matilde y yo los últimos 40 minutos,
con mucho gusto estamos dispuestos a hablar. Lo que pasa es que las señales que hasta ahora se han recibido es que hay un interés por mantener el status quo. Es decir, se le tiene miedo o se le tiene temor porque se quiere evitar que gane Ricardo Martinelli las elecciones, que eso sería lo peor que le puede pasar al país, y creo que en eso Ana Matilde también estaría de acuerdo. Pero, ojo, no es que no gane este señor, pero vamos a hacer una alianza para mantener el status quo, porque eso es también dañino para el país. Entonces, yo pienso que hay una posición que está en el medio, que tenemos que, si se quiere hablar de una gran alianza, como le llaman, entonces el país estaría esperando, el electorado estaría esperando que en la propuesta que tenga esa alianza o ese grupo o esa unidad de fuerza ataque realmente el cambio del status quo, que es lo que tiene. Un revolcón necesita este país, en términos, hablando en buen panameño. Pero yo no quiero ahora llevarme la conversación hacia lo que pasó ayer, pero te lo quiero usar de ejemplo. La Lotería Nacional de Beneficencia es una de tantas instituciones que se reparten en las alianzas famosas estas. Entonces, ahora mismo la tiene el Molirena, y el Molirena es, a través de un diputado, quien controla todo lo que pasa en la lotería. Ahora mismo y hace tiempo. Hay que cambiarle el nombre a la lotería. Ese sería un tema en una conversación. Está Rómulo Ruz, está José Isabel Blandón, está Toto Álvarez, están todos ellos dispuestos a dejar que la Lotería Nacional deje de ser un botín para llevarse la plata y pagar campañas políticas o quién sabe qué, y devolverle la institución a los panameños. Y los cupos de taxi y el IDAN y todas las instituciones. Todo eso. Entonces, ellos no quieren hablar de eso, Álvaro. Transparente, ellos no quieren hablar de eso. Bueno, si ellos están dispuestos a transformar eso, yo creo que la población aceptaría cualquier tipo de conversación. El tema es que ellos quieren más de lo mismo. Y ahí es donde tenemos diferencias. Se acabó el tiempo, lamentablemente, pero por lo que estoy viendo en mi WhatsApp, el debate ha sido sumamente interesante. Creo que inédito esto que se ha dado hoy, esta conversación que hemos tenido hoy. Quiero decir algo más, Álvaro. Y Ricardo, que son las cosas que tienen que darse en este país, este tipo de discusiones. ¿Y sabes qué quisiera resaltar? Que esta es una discusión o un debate en el cual el tema no es quién es más ladrón que quién, como se ve muchas veces allá afuera, entre politiqueros y entre lo que no es de descalificación. Aquí tenemos diferencias entre dos panameños que estamos tratando de aportar todo lo que tenemos, tanto de experiencia como de amor por este país, como todas nuestras capacidades para poder darle una alternativa al país. Y aunque diferamos en ideas, aunque diferamos en algunos puntos, existe la posibilidad de acercarnos de cara a un objetivo. Aquí hay una panameña que, les reitero, ha estado dispuesta a dar su vida por este país, porque así como lo dije cuando el maleante se quiso tomar la Procuraduría, muerta o condenada. Bueno, él escogió condenarme, como dice mi familia, gracias a Dios no me mató. Se la tomó. A mí me interesa este país porque yo amo este país, porque yo no me voy a mudar para ningún otro. Bien, se la tomó. Gracias, Ricardo. Ana Matilde, vamos al cambio y retornamos para despedir. Bien, han ustedes sido testigos de un debate sumamente interesante entre Ana Matilde Gómez y el señor Ricardo Lombana, en el cual, como dice Ricardo, se ha hablado de país, se ha hablado de política, se ha hablado de propuestas, se ha hablado de consensos, cómo lograr los consensos y no de descalificación, porque ese es el problema que estamos teniendo hoy en día en Panamá, estimados amigos, donde tú sales a decir algo, inmediatamente viene el ataque y la descalificación, la burla, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo he estado trabajando y voy a seguir trabajando intensamente en campañas dirigidas a tratar de crear conciencia en la población panameña sobre el daño que la corrupción nos está causando. Y cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, ten claro,
tácitamente tú estás apoyando al corrupto y a la corrupción. Cuando tú no tomas una postura, y esa es mi decisión, muchas personas me dicen, tú eres periodista, pero no eres imparcial porque criticas a los corruptos. Es que si yo no hago lo que estoy haciendo en este momento, de cuestionar la corrupción y de luchar para impedir que los corruptos comprobados vuelvan a gobernar este país, entonces yo sería cómplice en el 2024 y yo no voy a ser cómplice. Aunque yo solo me quede en el camino, aunque me quede solo en la carretera y en la oscuridad, bueno, yo me quedaré solo. Me quedaré solo, pero no voy. ¿Con qué cara voy a mirar yo a mis hijos, señoras y señores, apoyando corruptos? El cómplice del crimen, de la corrupción, es generalmente nuestra propia indiferencia. Somos indiferentes. Ese es el principal terreno fértil para los corruptos, nuestra indiferencia. Y eso es lo que somos hoy día los panameños, indiferentes a la corrupción. Y por eso es que los corruptos se ríen y están seguros de que van a repetir y de que van a ganar las elecciones del 2024. Por tu indiferencia, panameño. Por tu complicidad. Porque tú estás poniendo sobre la balanza. Es que yo voy a tener billete. ¿Y tú sabes de dónde va a salir ese billete? ¿O no te importa? De eso se trata. Bien,